Ahorita sí ya va a empezar a grabar nuestra cátedra de este día. De hecho, ya está grabando. Muy bien, sean bienvenidos nuevamente al curso de Física 2. Va a ser un honor para mí poder estar sirviéndoles a ustedes esta cátedra. Me decía el compañero Carlos, o no sé quién fue el de ustedes que hizo la pregunta, ¿cuál es el libro texto que nosotros vamos a estar utilizando para el desarrollo de la física? Entonces, en nuestra secuencia de aprendizaje, vamos a tener, les he compartido lo que son el libro texto para esta clase, el cual es el libro de Sirway. Sirway es un autor bueno, he colocado dos físicas, se las voy a proyectar en este momento. Ustedes esas dos físicas, en su sección de documentos, tú entras a documentos y vas a ver un repositorio que se conoce con el nombre de libros. Acá tienes la física de Sierra-Szymanski, la física de Serway, y en este caso está segmentizado el capítulo 14 de lo que es la física de Serway. ¿Con qué objetivo tu servidor te segmentizó el capítulo 14? Porque el capítulo 14 es el que habla de lo que es la mecánica de los fluidos y las diversas propiedades que tiene. ¿Por qué te he compartido dos textos? ¿Por qué te he compartido dos libros? Sirway y Szymanski, para que tú tengas material de lectura, para que tú puedas cualquier tema investigarlo, leerlo con anterioridad y pues puedas decirme, formularme preguntas, las cuales estaré en total disponibilidad para resolverte. Entonces tenemos prácticamente dos libros textos, Szymanski y Sirway. Es que no los voy a usar como quien dice, mire, todo el libro, léelo. No, no es esa la idea. La idea es que tú tengas diversificación de criterios para desarrollar los tuyos propios. Entonces, consulta un libro, tiene pedagogía muy diferente uno respecto al otro, pero en sí el material y el contenido, las fórmulas, todo conlleva al mismo principio, que se desarrolle tu aprendizaje. No sé si me di a entender, no sé chicos, me ayudan al respecto. Si tienen más dudas, pueden hacerlas, háganlas. De hecho, les pido por favor, no se queden con ninguna duda. Todas las dudas, pues les voy a pedir, háganlas. Acaba de caer una pregunta, dice Orellana Vladimir Alejandro Flores. Sí, dime, Vladimir. Sí, tengo una duda que si todas las semanas dijo que iba a ser como secuencia de aprendizaje o era como una semana sí, una semana no. De hecho, gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. A mí me parece que semana a semana, pues es conveniente que tú tengas material de lectura. Ese material, obviamente, semana a semana tú recibes un tema diferente. Si fuera el mismo tema, una retroalimentación diferente. En las secuencias de aprendizaje que este servidor te va a poner, por ejemplo, vamos a desarrollar todo el contenido de mecánica de fluidos alrededormente en 6 clases. Cada semana vamos a abonar un poquito, poco a poco, contenido para que tú aprendas a cabalidad qué es la mecánica de fluidos. No es que te voy a meter un montón de contenidos todas las semanas, un libro diferente, un capítulo diferente, no. Es decir, semana a semana, puede ser que el mismo capítulo 14 lo desarrollemos prácticamente en 3 semanas. El capítulo 15 lo desarrollemos en 3 semanas más, a tal punto que al finalizar el segundo registro, tú hayas visto 2 capítulos del libro y lo hayas visto en tantas clases, ¿sí? Pero eso sí, semana a semana voy a poner un conjunto de actividades. Un conjunto de actividades puede ser, ahora te dejo un control de lectura, te deje resuelto, que resuelvas del capítulo 14 los ejercicios del 1 al 10, los impares del 1 al 20, es decir, solo 1, 3, así respectivamente, a tal punto que tú el aprendizaje lo vayas adquiriendo secuencialmente. Ese es el objetivo. No sé si me di a entender.
Vladimir. Sí, se la entendía. Gracias, Vladimir. Entonces, no sé si, bien, aquí hay otra pregunta, dice Claudia Carolina, dime, Claudia. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería saber cómo va a ser con el tema de la asistencia, si la va a tomar en cuenta para algún puntaje o no. No sé cómo va a ser con eso. Mira, la asistencia, la misma plataforma genera un informe sobre los que asistieron, ¿verdad? Entonces, yo ese informe lo voy a, la misma plataforma, todos tus comentarios, tu interacción, lo que escribes, la plataforma lo proyecta. Aparte que también está grabando la cátedra. La clase queda grabada, entonces yo después en mis informes, en mi tabulación de datos, voy a consultar cómo el ingeniero Ovidio les había dado la ponderación, y si la asistencia tiene ponderación, voy a respetar eso, ¿verdad? Aunque mi criterio es, mi estudiante estudia por vocación y no porque yo te esté imponiendo, ¿verdad? Pero si tú tienes algún inconveniente de asistencia, yo te digo, mándame un WhatsApp, ya te voy a dar mi número de teléfono para que te comuniques conmigo, o los canales de comunicación. Voy a mandarles un correo donde van a estar los canales de este servidor de comunicación, ya sea el número telefónico fijo, el número telefónico vía WhatsApp y los correos electrónicos. Eso te lo voy a escribir en un correo posterior a esta cátedra, ¿sí? No sé si te parece, Claudia. Ok, gracias, dice Claudia. Bien, entonces no sé si hay preguntas. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, como les decía, voy a compartir la pantalla donde tengo la secuencia de aprendizaje ya proyectada. En la secuencia de aprendizaje, tú vas a ver lo que son las propiedades de los fluidos. Mira, cuando nosotros hablamos de fluido, tengo entendido, y es un concepto que lo hice como estudiante, que es el fluido. Entonces, yo les puedo preguntar a todos ustedes, ¿qué es un fluido? A ver, cualquiera de ustedes, respóndanme, ¿qué entienden ustedes por fluido? ¿Qué entienden por fluido? Quiero que todos ustedes tengamos cierta interacción. Entonces, fluido. ¿Qué entiendes por mecánica o por fluido? A ver, Kevin Edgardo Sánchez, ¿para ti qué es un fluido? ¿Para ti qué es un fluido, Kevin? Un líquido, dice el mismo Kevin, lo está proyectando ahí, lo está escribiendo. Dice, un líquido. Un líquido. ¿Qué más? Griselda Marilu Rivera, ¿qué es un fluido para ti? ¿Qué es un fluido para ti? Una corriente de agua. Ah, ok, una corriente de agua. Un tercer concepto, Claudia, dice gases. Dice Claudia, dice que son gases. ¿Alguien más? ¿Otro concepto? Dice un gas, dice Wilfredo. Luisa dice es una sustancia que se deforma continuamente. Ahí sí no sé. Un último concepto quiero, pero espero que lleguemos al que yo estoy buscando. A ver, ¿qué es un fluido? Fíjate que todo esto es lo que tú opinas, es tu opinión que te has formado a través de tu experiencia o de la observación directa que tienes con la naturaleza, con tu entorno respecto a este concepto. Dijeron que era un líquido, una corriente de agua, que son gases. Ajá. ¿Alguien de ustedes me puede decir es un sólido? ¿Alguien puede decirme que es un sólido? Puede ser que sí. Mira, puede ser que todas estas respuestas estén correctas.
Puede ser que ninguna esté correcta. Vamos a ver qué nos dice la secuencia de aprendizaje. Por eso es bien importante. En la física, dos conceptos. En la física, dos consejos. Uno, la parte teórica. Que nosotros conozcamos mucho la parte teórica y nos empapemos con los diferentes tipos de teorías que existen. Y dos, la parte de observación. ¿Por qué? Para mí fluido es todo lo que fluye, ya sea líquido, sólido, gaseoso o un cuarto estado de la materia que se conoce con el nombre de acuoso. Entonces tú me puedes decir, ¿y cómo es posible? Ahí nadie me dijo que lo sólido, solo yo lo escribí de último. ¿Y cómo es posible que un sólido sea un fluido? Yo te voy a decir, ¿has visto una retroexcavadora cuando está descargando piedra? ¿Sí? Y la piedra no fluye. La grava fluye. ¿Sí? Los graneros cuando están llenos de arroz, de maíz, de frijol, de granos básicos, y tú abres una escotilla, no fluye. Los camiones contenedores a granel de cemento o de azúcar que transportan de la planta productora a una planta envasadora, no lo llevan a granel y no fluye. Cuando descargan las escotillas y los diferentes tipos de tornillos empiezan a funcionar, estamos viendo que entonces un fluido es todo aquello que fluye. Vamos a ver qué dice nuestro libro texto. Para ello, nosotros, tú vas a tener, fíjate, en la secuencia de aprendizaje, voy a proyectarla en este momento y tú vas a tener lo que son la presentación de esta clase, que es un documento en PowerPoint, que lo estoy abriendo en este momento, que el cual tú lo vas a ver, lo vas a desarrollar y te va a servir de instructivo para que nosotros veamos lo que es la clase. Y el segundo es el libro de Serway. Acá tienes ya proyectado lo que es la diapositiva. Entonces tenemos que es un fluido y uno de los principales objetivos es conocer los principios básicos de la mecánica de fluidos. Fíjate, este texto yo lo he copiado precisamente del libro. Ahorita yo me cambié de la diapositiva para lo que son el libro texto. En el libro texto tú tienes acá una persona que está flotando y ella está flotando precisamente en lo que es el mar muerto. Y el mar muerto, ¿y eso qué? Me vas a decir, bueno, yo lo he visto en la Biblia. Es un lago que está entre Jordania e Israel y tiene una alta concentración de sal. Y esa sal está precisamente disuelta en el agua. Y eso eleva la densidad del fluido. Y eso aumenta la fuerza de flotación. Y fíjate, voy a leer el texto de lo que te está indicando el capítulo del Serway sobre los objetos en el agua. Los bañistas pueden tenderse de espaldas y disfrutar una buena lectura sin usar colchones flotantes. Mira, imagínate tú que te acuestas precisamente en un lado y está flotando. No necesitas, y te pones hasta leer el diario, hasta cruzas la pierna y estás leyendo. Mire, y entonces, ¿cómo es eso? Es un fluido, pero es más denso. Estamos hablando de densidad, estamos hablando de fluidos, estamos hablando que es un líquido, y hay una densidad, es decir, ya es una de las propiedades. Si tú te fijaste en este capítulo, el tema es mecánica de los fluidos, el nombre del libro. Pero lo que yo te voy a enseñar en esta clase son diversos tipos de propiedades que tienen los fluidos. Y ya mencionamos el primero, densidad. Pero antes de hablar de la densidad, es conveniente definir el concepto de lo que es un fluido. Porque a pesar de que tengamos densidad, ahí las piedras tienen densidad. Así es. ¿Qué más tiene densidad? El agua dulce. Y dije agua dulce porque según el texto, el agua salada tiene también densidad y la densidad del agua salada es muy diferente a la del agua dulce, la del alcohol, la del mercurio, la de la sangre, la del aire, el CO2, el O2, el ozono, el cloro, todo tiene su diferente densidad. La Coca-Cola que te tomas, que no te aconsejo que la bebas, también tiene densidad.
La densidad del agua caliente que dice la compañerita respectivamente con la helada. Aquí hay un criterio, Griselda. En efecto, hay 3 densidades en la misma sustancia, pero no es lo mismo la densidad del hielo que la densidad del agua dulce y la densidad del vapor del agua. Son 3 estados de la materia en una misma sustancia, pero la densidad en cada estado va a variar. Porque ahí nosotros vamos a hablar de un concepto, el punto de fusión y el punto de ebullición. Y entonces ahí hay 3 estados y 2 cambios de fase. No es lo mismo de la fase sólida a la líquida y de la líquida a la gaseosa. Y ahí van a ver unos procesos que lo vamos a ver un poquito más detallado en lo que es la termodinámica. Porque cuando veamos termodinámica vamos a analizar cambios de fase, cambios de estado y los calores de liberación. Pero ahorita nos vamos a quedar con que hay densidad, hay empuje y hay el otro concepto que queremos que quede claro en esta clase, que es la mecánica de los fluidos. Quiere decir que si hablo de mecánica, cuando hay mecánica, existen 2 afectados. Uno, la hidráulica, que es los fluidos en movimiento, y la hidroestática, que es los fluidos en reposo. Entonces son 2 diferentes. Una cosa es el fluido en movimiento. ¿Dónde está el fluido en movimiento? Mira, el fluido en movimiento es cuando está en la tubería de tu casa, cuando tú abres una válvula, te lavas las manos, te sirves un vaso para tomar agua, o inclusive, ya vimos los graneros, ya vimos cuando la válvula del gas tú la abres, cuando sueltas ese gas y le pones fuego a la válvula de la cocina. Ahí hay un sistema. Cuando ese horno se calienta a través de un sistema de gas, hay movimiento de fluidos. Cuando ese río, el cauce del río, como dijo una compañera, la corriente de agua, en el segundo lo que definió una compañera, es un líquido, una corriente de agua. Esa corriente de agua es un fluido en movimiento, es hidromecánica. ¿Y qué es la estática? Por ejemplo, mi botellita de agua, no está en reposo, no se está moviendo. Entonces tenemos diferentes tipos está la neumática. Son 3 tipos de ciencias que vamos a estudiar. Los fluidos en reposo, que es estática, hidroestática, en movimiento, hidrodinámica, y la neumática, que es la producción de la fuerza, la aplicación de la fuerza a través de un flujo. Bien, entonces, vamos a nosotros a analizar qué dice el libro en el concepto, qué es mecánica de fluidos. Y entonces acá nos define que el fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen paredes. Se aplica tanto en líquidos como en gases. Bueno, ahí está un concepto. En el tratamiento de la mecánica de fluidos se aplicarán principios que se van a discutir y en consistente lo que te está diciendo, la mecánica de un fluido en repósito, la estática de los fluidos y los fluidos en movimiento, que es la dinámica de los fluidos. Que quede claro, acá el texto, fíjate que en una versión anterior a esta que he compartido, Serway define que un fluido es todo lo que fluye. Fíjate qué respuesta más simple, pero qué respuesta más compleja al mismo tiempo. ¿Qué es un fluido? Entonces acá, todos ustedes dieron una opinión que para mí me parecen adecuadas, pero todo esto se resume en un solo concepto. Todo lo que fluye. Y eso no lo digo yo, lo dice la versión segunda de Sirwin. Ahora en esta versión ellos te ponen una respuesta mucho más compleja.
Bien, definido que existen 4 estados de la materia. Me llamó la atención que nadie me haya dicho, mire, usted habló de un cuarto estado, el acuoso, que es aquel estado que está entre sólido y entre el estado líquido. ¿Y cuál es ese estado? Por ejemplo, la magma, la magma volcánica, lo acuoso. Esa sustancia pastosa que fluye, pero que no es totalmente líquida, no es totalmente sólida, así como la masa de las harinas, las masas de las pastas. Dime, Carlos López Fuentes. El lodo entraría en eso. El oro, mira. No, lodo. Lodo. Ah, sí, se pudiera considerar que sí. Fíjate que me gustó cuando tú entendí que dijiste oro, porque depende del estado. Así Claudia Carolina dice, ¿y el oro? Sí, depende del estado. Cuando ya el estado está, que tú lo has sometido a una temperatura y tú vas a manipularlo, ya sea para transformarlo en un arito o en un anillo o en un producto, obviamente ese estado que no es líquido, no es sólido, no que es acuoso, entra precisamente en esa conceptualización del estado acuoso. Y dice el compañero Wilfredo, la emulsión balística, o qué decía, la emulsión asfáltica precisamente. Todo eso, cuando ya tenemos un compuesto, precisamente, ese es el estado acuoso. La temperatura incide en ellos. Ahí hay un cambio de fase, pero debido a la temperatura. Eso se va a ver a más profundidad cuando estemos analizando lo que es el tema mecánica, termodinámica. Más preguntas, chicos. Me gusta que me hagan preguntas. ¡Ay! Todas las preguntas que quieran. Me encanta que pregunten. Así que no duden, levanten la mano siempre que... Dime, Vladimir, dime. Así como también había dicho de las harinas, cuando uno lo va haciendo, lo va preparando así con agua y se va haciendo como una mezcla entre ellos dos. Ya no es líquido, ¿verdad? Ya no es sólido, ¿no? Que es un cuarto estado de la materia que lo vamos a conocer como acuoso. Bien, continuando con el desarrollo, pues obviamente del tema, hay principios que van a afectar lo que es la mecánica de los fluidos. Y el primero de los conceptos que nosotros vamos a analizar es lo que conocemos con el nombre de la presión. ¿Y qué es la presión? Por ejemplo, bueno, aquí está el conjunto de los conceptos de fluido. Acá te dice los 3 estados, sólido, líquido, gas. Aquí esto tú lo puedes leer, es lo que te acabo de explicar. Y pues acá te dice también que los fluidos no soportan esfuerzos cortantes o de tensión. Debido a eso, el único esfuerzo que puede ejercer sobre un objeto es un fluido estático, que es la fuerza que ejerce sobre todas las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando estamos hablando de fuerza, fíjate las imágenes. Tú aquí ves un manómetro, tú ves un gas a vapor, un vapor de agua, puede ser el aire comprimido. Y pues, bien, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto, el libro? Bueno, primero nos define las características de las moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercer dentro de las paredes de un contenedor. Fuerzas cohesivas débiles o fuerzas dentro de las paredes de un contenedor. Esto que se está leyendo ahorita es bien delicado, porque estas fuerzas que se mantienen, ¿a qué se deben? Bueno, a los diferentes estados. Ya vimos 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y te dice, líquido como en gases son fluidos. En el tratamiento de la mecánica se aplicarán esos principios que se están discutiendo y primero se considerará la mecánica de fluido cuando están en reposo. Es decir,
que el primero de los conceptos que nosotros vamos a analizar es cuando tengamos la hidroestática. Quiere decir, cuando los fluidos estén en reposo o su velocidad sea cero. Y después se estudiarán los fluidos en movimiento, y a eso le llamaremos dinámica de fluidos. Entonces, aquí tenemos los estados de la materia. Inicialmente se clasificarán los 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Entonces acá te dice que la experiencia de un sólido tiene volumen y forma definidos: una piedra, un pedazo de bloque, un pedazo de concreto. Y el líquido tiene el volumen y forma definido por las paredes del recipiente que lo mantienen, igual que el gas. Por ejemplo, la botella de agua que tú estás observando tiene una forma cilíndrica, pero el líquido que está dentro de esa botella adquiere la forma el líquido adquiere la forma de la botella que lo recipiente. Acá te habla el ejemplo del asfalto y los plásticos son considerados sólidos, pero durante un tiempo, en un instante de tiempo, estos fueron líquidos o acuosos. Ahí, como dijo el compañero, la mezcla asfáltica, antes de solidificarse, antes de experimentar un cambio de temperatura de alta a enfriamiento, pues estuvo en una fase líquida. Entonces, en ese intervalo de tiempo, que una sustancia cambia su forma, y esto lo vemos, por ejemplo, en la mezcla asfáltica, cuando pasa de la fase líquida, agarra su forma y se queda en la fase sólida, es decir, cuando ésta fue enfriada. Entonces, acá en el principio o en la aplicabilidad a la neumática, nosotros podemos deducir que los fluidos pues no soportan esfuerzos cortantes. Tú no puedes cortar el agua, tú no puedes dividir el aire. Aquí te dice, debido a eso, el único esfuerzo que puede ejercer es un fluido sumergido en un fluido estático y que tiene que comprimir al objeto. Esto tú lo ves en las aplicaciones neumáticas. ¿Dónde ves una aplicación neumática? En el sistema de apertura y de cierre de una puerta de un bus. Tú observas que hay un sistema neumático que escuchas hasta un zumbido de una liberación de aire similar a la pinchadura de una llanta o de una pelota. Cuando tú escuchas ese fluido de aire, lo que hace es activar un compresor que ya tiene el aire. Ese aire lo activa a través de válvulas de control y eso hace que haya un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de lo que es un brazo neumático. Y eso es una propiedad de los fluidos. En este caso, el vapor de agua o un aire a compresión que lo forma el compresor, que lo obtienes a través de un compresor que se acumula en un tanque, y ese fluido estático puede generar un movimiento. Por ejemplo, vamos a pasar y tú observas este globo. Este globo que estás observando sobre una cama de clavos, y ese globo está inflado y aquí tú observas la presión de una mano sobre esa cama de clavos y tú observas que el globo no se revienta. A mí me gustaría dejarte esa tarea experimental, esa tarea de observación. Entonces tú lo dices, una cama de clavos. Estamos hablando de presión, porque estoy hablando de lo que es un líquido comprimido. Pero ¿y eso a qué me va a llevar? Eso te va a llevar a una expresión, al concepto de lo que tú vas a conocer como presión. Y ese concepto es igual a fuerza por unidad de área. Entonces tú ya tienes presión, fuerza sobre unidad de área. La unidad de medición de la presión de la fuerza es el Newton.
Y la unidad de fuerza del ARI en el sistema internacional es el metro cuadrado. Quiere decir que si yo tengo Newton sobre metro al cuadrado, esto equivale a decir pascal. Y la presión tiene la unidad de medida en pascales. Ah, mira, qué interesante. Y aquí viene el concepto que nos ofrece el libro, para la cual sigamos compartiendo. Entonces el libro me dice presión. Ah, la teoría que acabamos de analizar anteriormente cobra sentido. Aquí te dice que la presión no soporta esfuerzos constantes y entonces definitivamente nos vamos a centrar en esta expresión. Presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Entonces cuando tú tengas un objeto sumergido en el agua, tú vas a observar en un objeto similar al que está en el diagrama, allí en el libro texto, observaste un recipiente líquido lleno de agua y que se sumerge en un cubo de madera. La presión en el cubo de madera está afectando todas las manos del objeto sumergido. Pero fíjate que te voy a comentar algo. Te voy a comentar algo. Ese objeto sumergido eres tú. Nosotros. Cada uno de nosotros estamos sumergidos en un universo, en un océano de aire. ¿Qué pasa cuando tú escalas una montaña? Briseida o Ofelia, Kevin, ¿qué pasa cuando tú escalas una montaña y vas subiendo, 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 subiendo? ¿Nunca has ido al volcán de Santa Ana? ¿Nunca has escalado una montaña? ¿Qué sucede cuando tú escalas esa montaña, cuando vas al Pital? O cuando vas al volcán de San Salvador, acá al Mirador, o te subes en esas alturas. Dice, Aymapiento, dice Claudia, es pastor. Ah, no, ese es otro comentario que hizo anteriormente el compañero. Dice Jorge, la presión del aire es más fuerte. La presión del aire, estoy de acuerdo que la presión, pero no del aire. Ya vamos a aclarar qué tipo de presión, Jorge Wilfredo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pueden hablar? O dice Claudia, humedad. ¿Qué más? Díganlo, expresen lo que quede grabado. Dice la presión atmosférica es más fuerte, dice Briseida, muy bien. Cuesta respirar, la gravedad sería, pregunta Vladimir, y la presión atmosférica crece, dice Enrique López, porque en mi caso se me tapan los oídos. Excelente, jajaja, dice la compañerita. ¿Quién fue el que puso? Briseida dice, es cierto, Briseida, es cierto que se te tapan los oídos. Miren, la presión, en este caso, es un concepto de fuerza sobre unidad de área. Significa que esto es presión, pero existe la presión atmosférica, la presión manométrica. Cuando tú llegas e inflas una llanta de un vehículo, tú le dices al de la estación de servicio, póngame 30 libras, pero esas libras, es fuerza. Es decir, que la presión también la puede medir el sistema inglés, que sería libras fuerza sobre pie cuadrado. Y esto es señal. Esta es presión, libras fuerza sobre pie cuadrado. Esta es sistema inglés, sistema internacional Newton sobre metro cuadrado, que te da un pascal. Pero la presión manométrica es la presión que le introduces a la llanta del vehículo. Tantas libras que se conectan. E inflas la llanta del vehículo. Presión. ¿Nunca te han tomado la presión? Que te ponen una cuestión acá y empieza y sientes que el brazo se te va hinchando. Y sientes que la palpitación del corazón te hace tan. Y te miden cuál es la presión arterial. Otro tipo de presión. Tu corazón es una válvula, es una bomba con
que está bombeando sangre a través de todos los conductos, porque es un sistema hidráulico en nuestro cuerpo. El corazón está bombeando sangre a través de unas tuberías que nosotros conocemos como venas y arterias. ¿Y por qué se te tapan los oídos? Precisamente porque como la presión es mayor, entonces presión sobre unidad de área. Imagínate, hay una fuerza que es mayor. Esta fuerza, área, si la fuerza aumenta y el área se mantiene, el área es inverso a la fuerza. Entonces, si la fuerza aumenta, la presión aumenta. Porque la fuerza es directamente proporcional a la presión. ¿Qué te está diciendo? Con fuerza, mayor presión. Entonces, cuando tú subes, cuando tú estás subiendo una montaña, la presión está incrementándose. La presión se incrementa. ¿Por qué? Porque a nivel del mar, nosotros tenemos a nivel del mar cierto tipo de presión, un valor de la presión, que es la presión que equivale a 760 milímetros de mercurio. Que ya te voy a decir de dónde se obtiene, a cuántas atmósferas equivale. Este es el milímetro de mercurio, en atmósfera, en PSI, y de dónde surge. El evangelista Torricelli inventó lo que son los mercurios y los manómetros. Entonces no es lo mismo la presión a nivel del mar que una montaña. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿les gusta el fútbol? Y cuando los equipos de fútbol van a México o van a Bolivia, la altura, la latitud sobre el nivel del mar de esos países es mucho mayor. Por ejemplo, el clima es más fresco, hace menos calor por la latitud. Cuando tú te vas por el lado de los Naranjos, que vas a Sonsonate, o te vas por el lado acá de esta carretera vía Cerro Verde, tú sientes esa acción en los oídos, que se te tapan, dice, y es verdad, Briseida, se tapan los oídos. Cuando llegas al nivel del mar, tú sentís que se destapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el efecto de la presión empieza a disminuir. Quiere decir que la presión no necesariamente tiene que estar sumergido en un objeto de agua. No tiene que estar sumergido en una profundidad. Claro, la profundidad, si bajas a mucha profundidad en un océano, vas a sentir el mismo efecto. Por la profundidad que la misma tierra tiene, por la estructura de la naturaleza del mundo en sí, el globo terráqueo. Y esa presión, o sumergirte mucho en las profundidades del océano, o elevarse mucho en el cielo, o trascender al espacio exterior, la presión también se incrementa. ¿Por qué se te tapan los oídos cuando vas en un vehículo? Eso influye lo que es la velocidad. Y ahí vamos a ver el principio de caudal, Vladimir, porque caudal es igual a la velocidad por área. Y ahí también va a haber un efecto, una relación de caudal cuando es mucha velocidad la que tú llevas. Pero el concepto de presión es el que en este momento nosotros debemos de conocer. ¿Por qué? Porque tenemos la presión. Y en este caso, presión, fuerza por unidad de área. Y yo te voy a decir una pregunta. Te voy a hacer una pregunta cauciosa para todos ustedes. Se la voy a presentar acá. Bueno, el de la cama de clavos. Vamos a hacer dos preguntas cauciosas. Cama de clavos. ¿A ti te gustaría acostarte en una cama de clavos? Ajá. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Les gustaría una cama de clavos? Yo creo que por lo mismo que estaba diciendo del área y de lo de la presión, si tenemos un área grande, creo que no habría ningún problema. Hasta te sirve terapeuta, fíjate, porque las camas de clavos, de acuerdo a algunas culturas, ellos, eso sí, todos los clavos a la misma medida. Un clavo que vaya fuera de nivel ya nos arruinó la terapia, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tú tienes una superficie plana. Entonces, la espalda la apoyas en una cama de clavos y lo que vas a generar es un masaje terapéutico y relajante. Pero no te vas a sentar en un solo clavo porque ¡pum! Revienta el globo. Ejemplo, el dibujo, la imagen, la ilustración que tenemos en esta presentación. No se revienta, no se revienta por los clavos. Sí se puede reventar a tal punto que esta presión sea muy grande y que reviente el globo, pero por los clavos no se va a reventar. Mira el concepto, fuerza por unidad de área, pues también tenemos acá, te voy a enseñar, cuando tú estás clavando un clavo. Esta es la presión y aquí está la fuerza. El área de la cabeza del clavo es constante, es la misma. Y aquí hay una fuerza que estás ejerciendo con la palma de tu mano, con el puño de tu mano. Entonces la fuerza en Newton, unidad de área en metro cuadrado, te va a dar por resultado lo que es un pascal. Imagínate ese mismo, este recipiente de agua y tú le haces 4 orificios al recipiente de agua. Y entonces vas a observar que si los orificios son muy delgados, por ejemplo, con un clavo o un alfiler, ¿qué puedes observar de los orificios? Que el agua sale con una gran velocidad. Pero, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué la velocidad de la de arriba es menor, la de en medio un poquito más baja y las de más abajo son mucho más altas las velocidades? ¿Y cómo tiene que incidir la presión? ¿Y qué es esto de presión atmosférica? Conocida como barométrica, y es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. ¿Qué entienden ustedes sobre este concepto? Que bueno, estamos hablando de una presión de fuerza por unidad de área y ya nos estamos metiendo en la presión atmosférica. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos analizando? ¿Quién me puede ayudar? ¿Y qué nos pueden decir? Un recipiente abierto, ¿sí? Y pinchar, le abres un toque abajo y sale un chorrito de agua hasta acá. Depende de la cantidad de esta. Pero si lo pincho por acá arriba, siempre sale el flujo de agua, pero cae a una distancia muy diferente y definitivamente más cercana que esta primera. ¿Sabían ustedes que el comportamiento de las partículas de agua es similar al de mecánica clásica que vieron en física 1? Donde se comporta que la velocidad en este punto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2gh. ¿Ah? El mismo comportamiento de la cinemática clásica es lo que tú vas a ver en esta mecánica. ¿Ah? Pero eso es fluido. Ahorita estamos hablando de presión. Aquí hay una presión y aquí hay una presión 1. Puede haber una presión 2. Aquí le puse presión 0. Presión 1, presión 2. Que respecto a donde tú pinchas, y aquí está la famosa presión atmosférica. Presión. Y la presión atmosférica no está en una fuerza que está cayendo sobre todas las personas, sobre todos los objetos, sobre todo cuando más profunda, mayor presión, dice, más fuerza salida. ¿Por qué? Lo que dice Jorge Wilfredo es bien cierto. A mayor profundidad va a haber mayor presión. ¿Por qué? Porque acá hay una altura. Y esta altura va a afectar, va a generar que haya precisamente mucha más presión y mucha más velocidad a la hora de que salga un orificio con agua acá. Entonces, la presión va a ser mucho mayor en el punto de abajo que en los puntos de arriba. Mira qué interesante.
pero no me queda claro a partir de qué principio físico se determina. Entonces la presión en cualquiera de estos puntos, le vamos a poner en el punto A, va a ser igual a la presión atmosférica, que es la presión que está efectuando en todo el universo, en todo el mundo, más densidad, gravedad, altura. Entonces la rho, la densidad, la vamos a conocer nosotros por la letra griega rho. Ah, mira, ya conocemos otro principio. ¿Qué es el principio que acabamos de demostrar? Densidad. ¿Y ustedes qué definen qué es densidad? Para ustedes, ¿qué es densidad? ¿Qué es densidad? Para ustedes. ¿Ah? Densidad es una característica, una propiedad de cada sustancia. ¿Y qué te dice a ti qué es densidad? Veamos el compañero Vladimir, ¿qué es densidad? Quizás es como la reacción para que un cuerpo se mantenga en la superficie. Ah, bien, bien. Pero la densidad, por ejemplo, del agua es la misma que el aceite. Ustedes han escuchado, agua y aceite no se mezclan. Carlos López. Tal vez diría que es como lo cerca que están las moléculas de la materia. Ajá. ¿Qué más? Dice reacción entre masa y volumen. Muy bien. Masa entre. Entonces yo voy a tener diferentes tipos de densidades y cuando yo tengo una densidad en una sustancia, puedo tener un peso específico y un peso molecular. Cuando yo tengo densidad y tengo la masa por volumen, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre masa y volumen? Masa y peso. Tengo varias propiedades. ¿Qué es el peso? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa, yo literalmente la tengo en gramos. Y la gravedad la voy a tener en metros por segundo al cuadrado. El peso es una fuerza y yo la voy a determinar como lo que ustedes conocen como Newton. El peso. ¿Cuánto pesas tú? Yo te puedo decir, tú pesas Newton. Cuando tú vas al doctor y ves una báscula, te da el peso en kilogramos o en libras, pero esa es tu masa. Y yo tengo esa masa, la multiplica por la constante gravitatoria de 9.81 metros por segundo cuadrado en el sistema internacional y en el inglés sería 32.2. Entonces, los kilogramos por metros te da Newton. Los libras masa. Ojo, no es lo mismo libra fuerza. ¿Te acuerdas que vimos pascales? Y el pascal era libras fuerza sobre unidad de área. Que en el sistema inglés era presión libras sobre pie cuadrado. Y en el sistema internacional iba a ser Newton sobre metro cuadrado, que te daba lo que era un pascal. Entonces vamos a tener peso por pie por segundo al cuadrado y te dan también la libra fuerza, no libra masa. Y eso es peso. O eso que se conoce. Tenemos estos dos conceptos de lo que es el peso y la relación peso-densidad, porque la densidad es una característica de masa por unidad de volumen. Entonces, cuando yo tengo la masa, ¿qué es lo que tú tienes? Kilogramos sobre metro cuadrado. Y este es el concepto de densidad. Les conozco un ejemplo. ¿Por qué el agua salada es diferente al agua dulce? Por sus propiedades, me pueden decir. Vimos el ejemplo de la chica que está en el texto que está flotando y en esa flotación está leyendo el diario. Porque la densidad del agua del mar muerto es mucho mayor que la densidad del agua de Coatepeque o el lago de Ilopango. Tú en el lago de Ilopango dudo que te puedas acostar a leer en el agua. Pero sí en el mar muerto, si tienes la oportunidad de ir al río, allá al Jordán y en Israel.
¿Y por qué? ¿Qué es eso de densidad? Vos sos denso, te dicen, hay un dicho común que te dice, este bicho es bien denso, es bien pesado, es bien fuerte. ¿Qué se refiere con densidad? Por ejemplo, el agua y el aceite, diferentes densidades. El diésel tiene diferente densidad. Cuando ustedes tocan un poco de diésel, ven una sustancia aceitosa. La densidad de los diferentes aceites, el SAE 40, el SAE 50, el SAE 60, la viscosidad. ¡Ah! Y hay otra propiedad, no solo densidad, sino que viscosidad. Tienen bastante relación una de la otra, pero ahorita yo estoy relacionando presión y densidad, porque aquí la densidad es la presión atmosférica, la presión en este punto va a ser la presión atmosférica más densidad de gravedad. La densidad de una sustancia por la gravedad de la altura. Ah, mira, qué relación, ¿verdad? Qué relación la que llevan. Entonces vienes tú y dices, densidad rho H, y la densidad es característica de cada sustancia. Acá en el libro texto, en el documento que estoy compartiendo contigo, de lo que es tu clase, yo tengo, para comenzar, la presión atmosférica, conocida como barométrica. ¿Y qué es la que provoca el peso de la... bueno, es el peso de la masa del aire que está actuando. Aquí está el ejemplo de la montaña. El valor será mayor o menor en función de la altitud. Por eso se le tapan los oídos a la compañera Griselda, que aunque ella me puso, jajaja, es una reacción física, es una observación física que ella está haciendo referente al punto que está a nivel del mar, pero hay muchos factores físicos y atmosféricos que te están generando también un cambio de presión. Y señores y señoras, señoritos, señoritas, chicos y chicas, es el famoso barómetro. Entonces, un artefacto empleado para medir la presión atmosférica es el que estamos viendo a continuación. En el laboratorio de física hay barómetros que miden la presión. Un ejercicio bien interesante es que tú salgas desde la universidad y vayamos al mar y vayamos haciendo ciertas estaciones y que nos vayamos vía Cerro Verde, por ejemplo. Entonces salimos de la universidad, hay una medición de la temperatura, hay una medición de la presión atmosférica. Cuando lleguemos a la punta del cerro del volcán de Santa Ana o el Cerro Verde, hacemos otra medición barométrica y llegamos a lo que es el nivel del mar. Y vamos a tener 4 puntos de observación. 1, la universidad. 2, el Cerro Verde. 3, el volcán de Santa Ana. Y 4, el mar. Porque la presión manométrica equivale a 760 milímetros de mercurio, de la columna de mercurio. Esta columna de mercurio que tú estás viendo en esta ilustración, Torricelli lo que hizo fue colocar un poco de mercurio en toda esta base y llenó la columna de mercurio. Inclusive, cuando esta la vació, generando un vacío, es decir, que libre de aire, se generó voy a redundar, este vacío en el tubo, y ese tubo, esa medición correspondía a 760 milímetros de altura. En algunos textos, ustedes van a conocerlo como 76 centímetros, y algunas ocasiones a estos 76 centímetros, equivalentes a 760, corresponde a lo que es una atmósfera. También lo podemos determinar como 1013 milibares. En algunos casos es 1.013 por 10 a la 3 bares. Este es el concepto. Esto que tú estás viendo acá es el concepto a lo que equivale a lo que es la presión atmosférica. Y cuando nosotros hablemos de presión atmosférica, ¿a qué nos vamos? ¿Dónde la vamos a emplear? La vamos a emplear precisamente acá. La presión atmosférica, 1.013 por 10 a la menos 3 bares. Y la densidad
La densidad va a ser característica para cada una de las propiedades, para cada sustancia. Si una sustancia, el agua dulce es 1.0, el agua salada ya tiene otra densidad. Por ejemplo, cito siempre esta misma ejemplificación. ¿Ha visto por qué los carretones de sorbete artesanal le vierten sal al hielo? ¿Por qué en las tormentas de nieve o en lugares donde nieva, posterior a dichas tormentas, la gente vierte sal a la nieve? ¿Por qué los vehículos que vienen procedentes de países donde nieva, usualmente los metales tienden a corroerse? Hay tres preguntas ahí físicas. Todo dependerá del punto, de las propiedades de la sustancia, de la densidad. La densidad del agua salada es diferente a la densidad del agua dulce. Ya vimos el ejemplo de flotabilidad del mar muerto. En ese mar, la flotabilidad es mayor porque hay altas concentraciones de sal. No es lo mismo, no va a ser lo mismo en el lago de Ilopango, allá te va a hundir más. Son principios fundamentales de la física que te van a permitir a ti diseñar, por ejemplo, a los diseñadores de barcos. Este barco que voy a emplear en este tipo de aguas, ¿qué densidad voy a tener? Sustancia. Un principio tan sencillo como lo es el elaborar sorbetes artesanales, que tiene que ver con la densidad, que el punto de fusión del agua salada es menor que el agua dulce. Te dejo una tarea: coloca un vaso de agua dulce en la refrigeradora y colocas un vaso con agua y le metes sal y pones un vaso con un poco de alcohol, puede ser ese medicinal, y lo congelas y le dejas el mismo tiempo, con cuidado que no te va a reventar el vaso. ¿Y qué va a pasar? Al finalizar del ejercicio, tú vas a ver el agua dulce congelada y el agua salada bien helada. Solamente bajó temperatura, pero no llegó al punto de congelación. Dependerá también el nivel de saturación de sal que tú le agregues al líquido. Y el agua con alcohol o el alcohol puro que tú tengas, ese sí ni siquiera el mismo estado lo va a hallar. ¿Y en qué dependen esos tres tipos de situaciones, de condiciones o de fenómenos que tú estás observando? De esta densidad. La densidad de cada sustancia difiere, la densidad de cada sustancia varía. Entonces, la densidad es específica de cada tipo de propiedad, es una propiedad característica de cada fluido. Pero si se ven, los tres se ven blancos, los tres se ven en color, los tres se ven iguales, pero no lo son, porque uno es agua dulce, el otro es agua salada y el otro es alcohol. Mira, tienen diferentes características, ¿sí? Diferentes puntos de fusión, diferentes puntos de ebullición. El agua dulce hierve a los 100 grados, se congela a los 0 grados, en teoría, pero a los 2 grados ya está escarcha. ¿Qué más? El punto de fusión del agua salada va a ser diferente. Se congela a menos 7 grados centígrados. Por eso tú te echas agua, le echan sal en los países donde nieva, le echan sal a la nieve, precisamente para que el punto de fusión baje, y como la temperatura ambiente andará por los 4 o 3 grados centígrados y se congela a menos 4 grados, se hace agua. Mira, por eso a las minutas y a los carros de hielo les meten sal. ¿Por qué? Porque te baja el punto de fusión, haciendo que la sustancia se ponga más heladita. Entonces, en el movimiento circular, lo que tienes acá en este recipiente se hace a punto de nieve, que es lo que hace el sorbetito, ¿verdad? Que nosotros a veces comemos. Densidad, presión atmosférica son variantes características de la mecánica de los fluidos. No va a fluir lo mismo que el agua salada, que el agua dulce, que el aceite, que los diferentes tipos de aceite, con algunas de sus densidades. La presión atmosférica está influenciando en todos los aspectos de la naturaleza. La densidad, gravedad, altura son características propias
de la profundidad de la fuente se encuentra sumergido un objeto. Si yo estoy acá ocupado, estoy buceando, la presión que está ejerciendo sobre mí es igual. Presión atmosférica más densidad de la gravedad de la altura. Si estoy en el mar Índico o en el océano Atlántico, aquí hay una densidad característica del mar Índico. Densidad. La gravedad es una constante gravitatoria que corresponde a 9.81 metros por segundo si estoy trabajando en el sistema internacional. Y la altura de profundidad ya la da donde yo, mi capacidad de sumergirme, ya sea a través de un aparato, ya sea de un mecanismo o a las características de cada persona. Dice Briseida, si la densidad varía entre más elementos químicos tengo un líquido. Interesante pregunta, interesante pregunta. Fíjate, Griselda, que no te lo voy a hacer, no te lo puedo afirmar, porque no es entre más características de un elemento químico, sino que va a variar, la densidad varía por las características de cada uno de los elementos. Si tú vas a formar sustancias, me encanta tu pregunta porque origina a que te da la capacidad de razonamiento, te pone a pensar y no es solo decir sí o no. Por ejemplo, tú me vas a decir, bueno, ¿y si hago limonada? Ah, hay una limonada. No solo hay agua, hay agua con sal, hay agua, a la limonada le echas limón. Bueno, al agua le echas limón, al limón le agregas sal y le agregas azúcar si querés, y si querés hielo. Y si querés, ¿qué más le puede agregar? Quiero ver, algunos le echan perejil molido, digamos, ya está ahí. Obviamente, va a ser diferente densidad que si yo todavía solo agua pura, o agua azucarada, o agua dulce. Agua dulce se entiende el agua simple, que no le has echado nada. Me gustó tu pregunta, te felicito, porque ya te está dando una capacidad de razonamiento, ¿verdad? Le pone más sal al huevo, el huevo flota en el vaso. Ah, excelente, Briseida. El experimento del huevo, que si uno le pone más sal al agua, el huevo llega al fondo del vaso, precisamente por las densidades. Vamos a ver si compartimos un video en la próxima clase que me está gustando. Ahora les voy a poner en la secuencia de aprendizaje, les voy a poner un par de videos donde nosotros analicemos la densidad, pero desde punto de vista experimental. Claro, lo que tú estás poniendo. Mire, ¿y por qué el agua con sal, el huevo flota y si es agua dulce? Se va al fondo, a ambas. Observen. Hay una explicación física y científica del por qué. Me encanta ese análisis, Briseida, te felicito porque me estás demostrando que está llegando algo del principio de la mecánica de fluidos. Y entonces, ya con eso que tú estás razonando, te vas a dar cuenta que en una mecánica aplicada de los fluidos no se trabaja igual con los diferentes sistemas. Fíjense que yo tuve la oportunidad de hacer espuma. Esa esponja que se pone en los asientos. Esos son dos componentes que tú los vas a mezclar. Esos componentes, tú los mezclas en un tanque y tú lo puedes realizar a cielo abierto o a cielo cerrado. Si lo haces a cielo abierto, el fabricante de dicho es un tanque. Un tanque de forma rectangular. Y tú viertes en este tanque dos tipos de componentes. Y esos componentes empiezan a reaccionar. Este tanque no es un molde desmontable. Obviamente está la presión atmosférica, pero la presión atmosférica es la presión magnética, densidad, gravedad, altura. Y si yo estoy en San Salvador, es diferente a que yo esté en Lima, Perú, que esté en el Machu Picchu, que esté en México, la capital, o en Bolivia, La Paz. ¿Qué significa? Esta presión en el centro de San Salvador va a ser diferente a cualquier otra capital del mundo. Cuando la reacción de este componente, acá en el cielo abierto del molde,
va a reaccionar diferente que si estuviera en cada una de las capitales que les he mencionado o de las ciudades que les he mencionado. Y estratégicamente les he mencionado ciudades que la presión atmosférica es mucho mayor y ciudades que estamos en el trópico. Centroamérica estamos en una región tropical, por eso es bastante caluroso. Entonces acá significa que acá en San Salvador Centro, esta zona con la misma componente químico que tengamos de las aleaciones va a crecer mucho más que si estuviéramos en México, que si estuviéramos en Machu Picchu o en Bolivia, La Paz. Fíjate, cuando nosotros tenemos la aplicabilidad de todos los principios físicos, cómo inciden en la productividad, cómo inciden en la eficiencia de nuestro sistema. Si tú vas a instalar un sistema de bombeo de agua, no va a ser lo mismo en agua cuando calcules la potencia de las bombas que vas a suministrar. No es lo mismo extraer agua más densa del mar que agua del volcán de aquí, de la caldera de Ilopango. Van a incidir ciertas condiciones como la latitud. No es lo mismo estar en la latitud del volcán que estar en la latitud del mar. Pero sí va a incidir también la densidad del líquido, porque tenemos un líquido y ese líquido va a afectar caudal, potencia, eficiencia de las máquinas. Pero eso ya es más aplicación. Ahorita estamos en la etapa de identificar propiedades de la materia, propiedades de la física. Bien. Dice el experimento del huevo que si uno le pone... bueno, ya lo mismo. Preguntas, chicos y chicas. Preguntas. 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 Preguntas, chicos y chicas. Chicas de hoy. Preguntas. Bien, vamos a, ya que no hay preguntas, vamos a continuar con la presentación de nuestra clase. Y para continuar, pues ya conocimos cuánto es el valor de la presión. Aquí está el evangelista Torricelli. La presión atmosférica se conoce como barométrica y es debido al instrumento que se utiliza para la medición, es decir, el barómetro. El evangelista Torricelli, que en 1643 inventó el primer barómetro, y entonces, aunque el nombre se lo puso Marriott algunos años después. También hay un tubo de Boyle-Marriott que lo vamos a utilizar para algún tipo de presentaciones. Y entonces aquí les pongo otro ejercicio. ¿Se acuerdan el de la cama de clavo, verdad? Ahora les voy a preguntar que si ustedes están haciendo una fila y alguien se mueve hacia atrás y por accidente le pisotea el pie. Y esta persona con el talón o con el tacón del calzado que esta tiene. Aquí pueden ver un elefantito y una señorita con un zapato de tacón. Y aquí está el pobre cliente brincando de dolor. Les va a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? Que si la persona que les pegó el pisotón en el pie sea un jugador de básquetbol profesional que usa tenis de la NBA o una mujer pequeña que calza zapatillas con tacón con forma de aguja. ¿Qué prefieren ustedes? Es una pregunta cauciosa, ¿verdad? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ah? Quiero oír un par de respuestas. Es una respuesta cauciosa. Yo creo que algunos de ustedes ya saben la respuesta y me dicen, Vladimir dice desde básquetbol. ¿Por qué? Es que le voy a pedir un autógrafo. No será por eso, ¿verdad, Vladimir? Ajá, ¿por qué será? El jugador, dice Claudia. Pero díganme por qué. No solo el jugador por el tipo de calzado. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el calzado? Díganme, explíquenme. Porque el de básquet va a andar tenis.
Ajá. Y en cambio la mujer, siendo no su volador de tacón, le va a clavar el tacón en el pie al otro. ¿Y pero por qué? Vaya, Y va a doler. te voy a decir, es cierto, tienes razón, pero ¿por qué? Lo que pasa es que, pero está dudoso porque el jugador es alto y pesado. Ajá. No sé, ya me confundí. Te dejo de tarea, ¿verdad? Miren qué bonito está el ejercicio. Dice Luisa Alejandra, el jugador, jaja, porque no tiene tacones con punta. Sí, es cierto. Pero ¿por qué, Luisa? ¿Por qué? Quiero saber el por qué. Físicamente tenemos que hacer esa demostración con principios que acabamos de adquirir en esta clase. En esta clase, mira cuántos principios ya vimos: presión, densidad, gravedad, fuerza, ¿qué más? Todo lo que hemos aplicado. Entonces, hoy te hago una pregunta cauciosa. ¿Ah? ¿Qué pasa si la analiza? Presión es igual a fuerza por unidad de área. ¿Qué pasa con los tacones de forma de clavo? ¿Cómo es el área? ¿Cómo es el área? Pequeño. No, que el talón de un tenis. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la presión cuando es inversamente al área? ¿Qué le pasa a la presión? Aumenta. Quiere decir que si el área es menor, se puede generar, como tú dijiste, no sé quién fue la que dijo, se puede atravesar. Es decir, porque la presión va a ser mucho menor. Pero si el área es menor, entonces solo van a sentir el machucón, pero sobrevive, ¿verdad? Sobrevives. Pero con el otro sí puede haber una lesión mucho mayor, porque es unidad de área más reducida. ¿Sí? Eso, ojo, tienes que tener mucho cuidado. Y en la capacidad analítica de un estudiante de ingeniería, no sé si hay de arquitectura o de otras ramas afines, pero todo estudiante de ingeniería y ciencias afines que tengan un razonamiento de este tipo, nos va a nosotros dar una fortaleza de dar explicaciones científicas. Y esas explicaciones tienen cierto tipo de aplicabilidad. Y esa aplicabilidad, ya sea en industria, en las diferentes especialidades, ya sea industria de la construcción, industria metalúrgica, industria en general. Entonces tú vas a tener esa relación y vas a tener esa capacidad de analizar y dar una respuesta adecuada e idónea ante un fenómeno que esté sucediendo. ¿Ah? Ahorita acabamos de ver lo que es el pisotón de un elefante o de un basquetbolista. Acá lo estás viendo en el ejercicio que te he presentado, ¿verdad? Entonces, definitivamente me quedo con el pisotón del basquetbolista, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, ya vemos nuevamente lo que es la densidad, densidad absoluta, y aquí te lo defino como la magnitud que expresa la relación entre masa y el volumen de una sustancia. Aquí está en el sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico, y este es el sexagesimal que se expresa en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, acá también vamos a tener una tablita. Acá tenemos diferentes tipos de sustancias, las densidades. Aquí agua del mar, 1.02, 1.03. La del agua dulce es 1.01. El alcohol etílico al 0.80. El metílico al 0.81. Y si tú te fijas, son diferentes densidades. Esto lo vamos a ir aplicando poco a poco respecto a lo que son los diferentes principios que vamos a analizar. Bien, hay otra ecuación, hay otro concepto que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, lo que es el caudal. El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo. Entonces, esta unidad es definida para cualquier tipo de fluido, y si bien el fluido utilizado en el ámbito de la ventilación es libre, ¿verdad?
Una ventana tiene su respectivo caudal. El caudal que pasa por una ventana dependerá de la velocidad del viento en ese punto. Si la ventana fluye muy poco viento, entonces el caudal es menor al que estemos en un quinto, séptimo nivel, cuya velocidad del viento va a ser mayor, tal como alguien en su apreciación lo escribió acá en el aula virtual, en la sección de mensajes. Cuando consultábamos por qué los oídos se tapan en alturas grandes. Bien, con esto pues vemos la primera clase, en la presentación de la primera clase. Vamos a seguir con lo que es el desarrollo, la explicación del texto. Y aquí pues el libro, el libro capítulo 14 de Sirwin, pues nos ofrece lo que es una variación de la presión con la profundidad. Esto ustedes ya lo empezaron a comprender debido al tipo de razonamiento que están haciendo. Cuando ustedes me hacen esos razonamientos, pues ya me da una apreciación de lo que ustedes están adquiriendo en clase y de los diferentes principios físicos que estamos conociendo. Entonces, así como la tablita que presenté en la diapositiva, los textos, cuando tú resuelvas los ejercicios de cada sección, que quedarán de ejercicios propuestos, nosotros vamos a tener lo que son sustancias. En este caso, las vamos a estar a una temperatura de 0 grados Celsius en condiciones. Muchos ejercicios, cuando tú los resuelves, te dicen dos condiciones. En condiciones ideales, menciona un móvil se dispara o una partícula se desplaza uniformemente en condiciones ideales. Los libros de física aclaran precisamente cuáles son esas condiciones. Y una de ellas es que esté a 0 grados centígrados y a presión atmosférica estándar, es decir, 1.013 o 1013 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí vas a tener tú densidades. La densidad, al igual que la presión atmosférica, se va a expresar en kilogramos sobre metro cúbico y te va a dar las diferentes sustancias. El aire tiene una densidad de 1.29. Hay algunas que las vas a expresar, por ejemplo, la del aluminio, en 2.70 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico. La unidad de medida te la va a poner acá arriba en el enunciado de la sustancia. Por ejemplo, una compañerita mencionó que si la densidad de los estados, ya sea líquido, sólido o gaseoso, que ella lo manifestó como agua, hielo y vapor, o agua caliente, según recuerdo en la primera etapa de la clase, bueno, el agua tiene una densidad de 1.0 por 10 al cubo, kilogramos metro cúbico. No obstante, el hielo, su densidad es 0.917. Aquí tienes también el hierro. El hierro, si tú comparas la del agua, es de 1, pero la del hierro es de 7.860, o su equivalente a 7.8 por 10 al cubo, kilogramos metros cúbicos. Respectivamente, el plomo, el mercurio y todos estos datos de las densidades de las sustancias las vas a tomar precisamente de esta tabla 14.1 cuando el texto, el libro o los ejercicios te hagan referencia a la resolución de uno de ellos y te pongan, por ejemplo, no te va a decir, muchos libros no te dicen la densidad, sino que te dicen el agua, el hielo. Entonces tú tienes que abocarte a las tablas y buscar cuáles son las densidades específicas de cada sustancia. Hay tablas todavía más complejas donde ya te cambian las temperaturas, donde te dice otro tipo de presión, porque acá estás hablando de la presión atmosférica estándar. No obstante, si estás en Bolivia, La Paz, en la capital del país boliviano, no va a ser la misma densidad ni la misma presión la que va a estar afectando los diferentes tipos de procesos, sobre todo cuando habría alguna aplicabilidad de la física o de la química para la transformación de una materia prima en producto terminado. Entonces, acá tienes, fíjate, la variación de la presión con la profundidad, y aquí tienes la formulita que describimos anteriormente.
que la presión va a ser igual a la presión atmosférica más densidad, gravedad, altura. Densidad, pues ya la conocemos, que es característica de cada sustancia, la gravedad una constante, 9.81, y la altura, pues el ejercicio te la tiene que dar, porque esa altura va directamente relacionada a lo que es tanto la profundidad bajo el océano o la profundidad sobre el nivel del mar. Entonces, si lo vas a asumir, pues bajo una profundidad, la altura va a ser negativa, y si es sobre el nivel del mar, una altura positiva. La presión, pues aquí tenemos la constante gravitatoria, los 760 milímetros de mercurio o 700 o 76 centímetros de mercurio equivale a lo que es la presión en una profundidad bajo un punto en el líquido donde la presión es mayor por cantidad. Y la constante que vamos a utilizar, una atmósfera, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, cuando tú hables de presión, es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bien, aquí quiero aclararte algo. Es el sistema de conversión de unidades. Cuando tú tienes presión es igual a la presión atmosférica por ¿qué hace? Tú ya viste que la densidad la vas a obtener en kilogramos sobre metro cúbico. Y esto lo vas a multiplicar por metros por segundo cuadrado por metro. Entonces, aquí vas a tener que metro por metro se va sobre metro y kilogramos sobre metro por segundo va a dar como resultado lo que es pascal, la unidad de medida de lo que es la presión. Aquí la presión la vas a tener en pascales, más pascales, la presión, la respuesta, la unidad pascal, como unidad de medida de lo que es el sistema inglés. O el sistema, perdón, en mención ahorita, el sistema internacional, que es prácticamente como nosotros vamos a identificar la medida de la presión. Otro tipo de concepto que nosotros vamos a utilizar, y lo vamos a ver en la siguiente clase, es el principio de Pascal. Fíjense que en las ciencias físicas, nosotros, todos los principios, todos los enunciados que nosotros tenemos, vamos a aplicarlos a diferentes tipos. Las propiedades que estamos analizando, las vamos a utilizar a diferentes principios. Principio de Pascal, principio de Arquímedes, principio de Bernoulli. Bien, esos principios los vamos a analizar en las próximas sesiones que vamos a ver. En este momento vamos a tener una pequeña comunicación con nuestro señor decano de la Facultad de Ingeniería, al cual voy a tener el gusto de presentárselo, al ingeniero Raúl Alberto García Aquino. Para los que no lo conocen, pues es el decano de la facultad nuestra. Así que, ingeniero, un gusto que esté con nosotros, acá compartiendo lo que es la física. Así que, sube el micrófono, ingeniero. Un gustazo saludarlo. Bueno, muchas gracias, Salvador. No sé si me monitorea y me dice si me están escuchando. Correcto, claro, claro y fuerte. Bueno, perdónenme que me quite la mascarilla, pero aquí donde estoy yo solo. Muy buenos días a todos los estudiantes de Física 2 y buenos días, Salvador. Muchas gracias por cederme un rato los micrófonos. Yo tendría que haber estado con ustedes conectados al principio, pero vengo de una reunión de rectoría, entonces eso me imposibilitó estar con ustedes al principio, pero les mandé a decir a través del ingeniero Salvador Asbun que me iba a conectar casi al final de la clase. Es bien sencillo. En principio, pedirles disculpas por algunos inconvenientes que pudiesen suscitarse, aunque esperamos de que no haya ninguno. Por el caso del cambio del profesor a partir de este segundo registro, ¿verdad? El ingeniero Asbun les ha estado dando la clase de este día lunes. Ustedes saben de que el profesor anterior era el profesor Ovidio Meléndez, al cual la universidad le ha asignado para el resto de todo este ciclo, a partir de esta semana, le ha asignado labores especiales
que diríamos que él es de las personas más idóneas que las puede desempeñar. Y son, digamos, asignaciones urgentes que la universidad tiene que trabajar en el resto de todo el semestre. Eso es lo que obedece al cambio del profesor. Gracias a Dios que Salvador Asbun se hizo cargo de dar este grupo. Digo gracias a Dios porque él en el pasado le estuvo ayudando entre Ovidio y él daban las asignaturas de física, de tal manera que ya se tiene un nivel de experiencia para impartir la cátedra. Entonces, solamente notificarles a ustedes y al principio pues pedirles disculpas por cualquier inconveniente que se pueda dar. Cualquier inconveniente, estamos abiertos prácticamente a escucharlos a ustedes, pero sí notificarles. Me pidió la vicerrectora académica que me conectara un ratito con ustedes y que les notificara las razones por qué el ingeniero Ovidio no puede continuar estos grupos. Él está siempre en la organización, lo que pasa es que está trabajando otro tipo de proyectos que son de sumo interés para la universidad. Así que en realidad yo les agradezco que me estén escuchando y le agradezco al ingeniero Asbun que se haya hecho cargo de este grupo el día lunes a las 10 de la mañana. Cualquier inconveniente que ustedes puedan tener en la cátedra, comuníquensela al ingeniero Asbun, que él me la va a comunicar a mí. Yo lo veo a él todos los días y de alguna manera pues tratamos cosas de la escuela que él dirige, que es la Escuela de Ingeniería Industrial, y nos estamos viendo todos los días. Pero si alguno de ustedes tendría una pregunta así muy específica o alguna duda, pues dejo los micrófonos abiertos para que alguien pregunte y si yo tengo la respuesta, con mucho gusto se la doy. Bien, yo creo que nadie ha levantado la mano, ¿verdad, Salvador? Sí, se ve todo claro entonces. Entonces sí, todo está claro, dice Claudia Carolina. Muchísimas gracias y como les digo, estoy a sus órdenes como decano de la facultad. Por si alguna duda tienen ustedes, el ingeniero Asbun les puede dar mi correo electrónico, ¿verdad? Así que voy a seguir con mis labores habituales porque estoy haciendo un informe para Vicerrectoría Académica, así que yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y aprovechen pues la experiencia que tiene el Salvador Asbun respecto a esta cátedra. Muchas gracias, Salvador. Cuídense. Y cuídense todos. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces continuando con el desarrollo de nuestra cátedra, ya vimos propiedades. Y esas propiedades las vamos a llevar a los principios. No es lo mismo que yo hable de densidad, fuerza, masa, área, que yo quiero ya ver dónde sacarle provecho a mi conocimiento. Todas las asignaturas del plan de estudio de tu carrera precisamente tienen que ir orientadas a fortalecerte en conocimiento, a desarrollarte en conocimiento para que esto tenga sentido. Entonces, compartiendo nuevamente el texto, la clase, perdón, es de 11 a 11:40 o a 12. Bien, entonces, 11:45 dice. Bueno, entonces solo les voy a dar el enunciado. Fíjense que la ley de Pascal, acá la vemos, es un cambio de presión aplicada en un fluido y se transmite en disminución a todos los puntos y las paredes del recipiente del contenedor. Mire, fíjense que yo soy del criterio de que la física muy árida no es comprensible. Pero yo les voy a decir así, la cuestión es bien sencilla. La física es una de las ciencias que más apasiona a este servidor. Y a mí, yo disfruto, porque fíjense que ese concepto tan árido que ustedes pueden hablar, pues, ¿saben a qué se resume? A esta expresión, presión, fuerza, potencial de área. Todas las paredes del recipiente que lo contienen, le dicen ustedes, sí, puede ser, pero ¿y eso cómo se escribe? ¿Cómo se traduce? Por ejemplo, ustedes tienen un jack hidráulico
y ejercen una fuerza, están levantando. Y aquí hay un líquido comprimido. Hay un líquido. Y ese líquido, conforme tú vas desplazando un mecanismo, este líquido levanta un miembro. Entonces, aquí tienes una fuerza, aquí tienes una presión y aquí hay una área. Recuerda esas tediosas jeringas con las que a veces nos tienen que vacunar por nuestro bien, ¿verdad? No digo que no, el beneficio es mayor al pinchón, pero ese pinchón, bueno, a ninguno no nos gustan esos pinchones, no sé si a ti te gusta, pero, por ejemplo, ese eco, ¿tú qué ves? Es un eco, acaba, es un tubo y va un eco. De esta forma, y por un área muy reducida, pasa un líquido. Y una agujita bien reducida, que cuando te la clavan en el brazo o en la cadera, se siente un dolorcito. No cuando te la meten acá en la encía, cuando vamos al dentista. Y lo que hace es introducir un líquido. Las vacunas casi no duelen. La reacción a la vacuna duele más, pero los beneficios de una vacuna son mucho más eficientes. Y aquí que tienes un área, que le va a llamar área común. Y esta área de la agujita, eso que más duele, área 2. Donde el área 1 es mucho mayor que el área 2. Esa enfermera o ese doctor que con su mano está aplicando, ¿qué aplica? Una fuerza. ¿Qué le voy a llamar fuerza 1? Y aquí, ¿qué sale? Un líquido con una fuerza 2. Donde la fuerza 1 es diferente a la fuerza 2. Esto que tú ves acá, en esta explicación de la jeringa, es precisamente lo que sucede en una elevación neumática, en una elevación hidráulica, en un cambio de llantas, en un jack hidráulico. Es decir, ese es el principio de Pascal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y espero que haya sido de tu total satisfacción esta clase. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pues estoy en la disponibilidad para aclararte. Pidiendo disculpas del caso, puesto que si algo no quedó entendido, pues mañana o en la próxima clase con gusto lo vamos a expresar o solventar. Y al compañero Jorge Wilfredo Núñez le está preguntando si subiré la grabación. En efecto, subiremos la grabación, esta ya está grabada. Nomás Mix me la comparta. Yo voy a publicarlas precisamente en la secuencia de aprendizaje. El día de mañana y durante toda la semana estaremos grabando cápsulas informativas, cápsulas retroalimentando esta clase de 10-15 minutos máximo, donde segmentizaremos los conceptos. Recapitulizando, vamos a dar presión, fuerza, área, densidad, todos los conceptos los vamos a retroalimentar y cuando ya estén esos videos, te voy a hacer un pequeño control de lectura. 10 preguntas. ¿Qué es presión? Busca la respuesta. ¿Qué es área? Busca la respuesta. ¿Qué dice el principio de Pascal? Busca la respuesta. A tal grado que tú puedas conocer los principios, conocer las propiedades y luego resolver ejercicios. Pero los ejercicios los vamos a resolver una vez conozcamos los principios, las propiedades y la teoría, ¿verdad? Es un gustazo, chicos y chicas, poder compartir con esta experiencia nuevamente en la física con ustedes. Para mí es un honor. Espero que sea de su total satisfacción y las disculpas del caso en caso que no lo sea, ¿verdad? Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga abundantemente a todos y a todas. Pasen un feliz y bendecido día. Buen provecho para los que van a almorzar. Cuídense.